días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir de su palabra. Y seguimos estudiando en los proverbios, ya que los proverbios nos exhortan a vivir en sabiduría, aplicar la sabiduría de Dios en nuestras vidas, a guardarla, como dice, en nuestro corazón, sabiduría e inteligencia para salir adelante ante tantas cosas que pueden atacarnos en la vida, el mundo, Satanás, el pecado. De manera que los proverbios son una bendición estudiarlos porque aprendemos sabiduría. Seguimos hoy en el capítulo 7 de Proverbios y es importante para nosotros aplicarlo a nuestras vidas para evitar situaciones que nos puedan hacer caer en pecado. Para evitar situaciones que ofendan a Dios y que afecten nuestra relación con Dios. De manera que, como dice el primer capítulo de Proverbios, dice allí que estudiamos Proverbios para adquirir sabiduría y buscar consejos. Así que seguimos viendo consejos y vamos al Proverbio 7 y voy a leerlo todo porque realmente son 27 versículos, pero el tema es uno solo. El tema es: actúe con sabiduría y cuidado con las tentaciones. Entonces, dice la palabra de Dios así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, y el día señalado volverá a casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y está atento a las razones de mi boca. No se aparten de tu corazón no se aparte tu corazón a sus caminos. No hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a la cámara de la muerte. Interesante este pasaje
Los primeros 4 versículos nos hablan o nos exhortan a obedecer la palabra de Dios, a tenerla presente en todo momento en nuestras vidas. Ese es el primer punto. Cuando habla de los mandamientos, cuando habla de la sabiduría, cuando habla de la inteligencia, se refiere a llevar una vida en obediencia a la palabra de Dios. Nuevamente, como desde el inicio de los proverbios, hay un llamado a vivir con sabiduría de Dios y actuar con inteligencia. Y esto es así. Nosotros debemos andar en sabiduría, obedeciendo la palabra, cumpliéndola y aplicándola a nuestras vidas. Pero sabiduría de Dios. Debemos andar con inteligencia de Dios, aprendida en su palabra, para cuidarnos de las tentaciones que nos llevan a caer en el pecado. Estos primeros 4 versículos son el preámbulo de la enseñanza, porque del versículo 5 en adelante viene el ataque. Y si nosotros no estamos cubiertos con la palabra de Dios, cuando nos llegue el ataque, que llamamos muchas veces tentaciones, cuando nos llegue el ataque, vamos a estar desprovistos como este joven que habla la palabra aquí, como este joven simple. Es un joven falto de entendimiento, porque no proveyó para su vida andar en la palabra para cuidarse de estas tentaciones. Del versículo 6 al 23 hay un escenario triste. Este joven, falto de entendimiento, este joven simple, es seducido y es atrapado por el pecado. Cuando dice aquí, la mujer ajena, la mujer extraña, se refiere a esas tentaciones que vamos a recibir constantemente, por lo cual debemos estar preparados en sabiduría de Dios. A pesar de que este consejo va dirigido a un hombre joven, también las mujeres jóvenes deberían prestar atención a esto. Todos recibimos tentaciones, hombres y mujeres, y sobre todo en la edad vulnerable de la juventud. Los hombres reciben las tentaciones de las mujeres extrañas que andan en pecado, pero las chicas, las jovencitas, reciben también las tentaciones, los acosos de los hijos del diablo, de hombres que andan en el mundo simplemente persiguiendo a jovencitas para hacerlas caer. Así que no nos dediquemos solamente a los hombres jóvenes, sino que las muchachas jóvenes también presten atención a esto. El versículo 7, como les dije, nos habla de los simples. Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Una persona que no tiene propósito, como este joven, no tenía propósitos en la vida. Es una persona ingenua, simple, es una persona ingenua, sin meta, sin dirección, con una vida vacía. Es inestable. Entonces es que ese joven o esa jovencita está vulnerable a muchas tentaciones.
Por eso, las enseñanzas de los primeros 4 versículos para que andemos con sabiduría de Dios, para que andemos en la palabra de Dios, en obediencia y aplicándola a nuestra vida. Y no andemos como los simples, sin dirección y con una vida vacía, porque entonces son las personas más vulnerables a caer en este tipo de tentaciones, como cayó este joven de este pasado. Aun cuando el joven de este pasaje no sabe hacia dónde va, noten, era sin dirección, un simple, sin entendimiento, no sabe hacia dónde va. La mujer, dice aquí, la mujer seductora, sabe a dónde quiere llevar a su víctima. Note, hermanito o hermanita, cuando usted anda sin dirección y sin propósito y sin metas, alejado de la palabra de Dios, ya sea la mujer en el caso de este pasaje o el hombre seductor, si saben cómo atacar y a dónde quieren llevar a sus víctimas. Lo triste es que muchos jóvenes y jovencitas de las iglesias son atraídas en esta misma forma que fue atraído este joven. Son atraídos y llevados al mundo, haciéndolos caer en la tentación y como resultado el pecado. Y muchas veces se apartan del camino de Dios. Tenga cuidado, jovencito, jovencita, y muchos adultos también, que caen en esta situación. ¿Cómo está esta mujer de este pasaje que ya lo leímos? Está vestida para provocar. Dice allí que está vestida como ramera. Está vestida para provocar. Es atrevida. Inmediatamente besó al joven y lo invitó a su casa. Es atrevida, lo invitó a su casa. Es astuta, porque dice que el marido no está y que ella estaba buscándolo a él. Es astuta y lo persuade con palabras aduladoras. Lo vemos a diario en el mundo. Cómo una mujer que anda en el mundo o un hombre que anda en el mundo astutamente persuaden a jóvenes de las iglesias y los atrapan. Aquí esta mujer ajena con esta forma seductora y atrevida persuade a este joven con palabras aduladoras y lo lleva a su casa. Aquí hay un pecado sexual y muchas personas, muchos jóvenes, precisamente allí es donde está su talón de Aquiles. El diablo lo sabe. Así actúa y ataca el diablo. Y así actúa y ataca el mundo hasta que seduce a las personas y las hace caer en el pecado. Cuídese, jovencita, joven, cuídense. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y tiene sus ejércitos, sus huestes espirituales de maldad, para hacer caer a las personas jóvenes. Qué triste es ver que una jovencita o un joven está en la iglesia y de repente ya se fue por estos caminos. Fue seducida por la tentación y cayó en el pecado. Para combatir estas tentaciones, asegúrese de que su vida está llena de la palabra de Dios. Asegúrese que su vida
está llena de la sabiduría de Dios. Por eso estamos estudiando Proverbios. Como dice el capítulo 1, para adquirir sabiduría, para adquirir inteligencia, porque vamos a recibir tentaciones. El diablo va a atacar y sus huestes espirituales de maldad van a atacar. Y yo personalmente siempre me refiero a esto como los hijos y las hijas del diablo van a atacar a los hijos y las hijas de Dios. Tenga cuidado, mi estimado joven. Reconozca las estrategias de la tentación. Reconozca las estrategias del diablo y del mundo. Y huya de ellas rápidamente. Huya. No se quede allí. No se quede en el parking, que es una de las formas de los hijos del diablo de llevar a las hijas de Dios. Y de las hijas del diablo llevar a los hijos de Dios a esos parking. Porque ahí no va a pasar nada. Pero es la tentación, la adulación. Son atrevidos y atacan cuando saben que tienen que atacar. Quiero terminar porque estábamos hablando de que tienen que huir. Y les voy a leer Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 12 al 16. Primera de Timoteo 4, del 12 al 16 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, subraya la palabra conducta, amor, espíritu y pureza, subraya la palabra pureza. Entre tanto que hoy ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y mire, segunda de Timoteo 2:22 ahora. Dice la palabra de Dios: huye también de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanito, hermanita, la palabra de Dios es muy clara. Ocúpese de la lectura, ocúpese de aprender la palabra de Dios, ocúpese de la justicia. Y dice: huya de las pasiones juveniles. El diablo sabe que cuando somos jóvenes somos vulnerables. Entonces, el consejo de esta noche: viva la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios, llene su vida con la palabra de Dios y sabiduría de Dios, y huya de estas tentaciones que el diablo está presto para atacarlos. El mundo está presto para atacarlos. Y tenga cuidado de usted mismo. Que Dios le bendiga.